Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 596. Mi nombre es Eliana Frutos, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y la implementación clínica de estas herramientas, especialmente los desafíos que implica la implementación. Para recordarles, estos Ateneos forman parte del programa académico de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y este es el tercer y último Ateneo del track de inteligencia artificial. Comenzamos este track con el doctor Martín Cacasu, que habló sobre inteligencia artificial en cirugía, específicamente de aquellos algoritmos desarrollados tanto para la fase preoperatoria como intraoperatoria. Luego el bioingeniero Matías Tajerian nos habló sobre cómo abordar la problemática del cáncer de mama utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero ninguno de estos dos Ateneos se enfocó específicamente en la implementación o cómo llevamos a estos algoritmos, las distintas herramientas de inteligencia artificial a la práctica real. Así que por eso vamos a abordar este tema en este Ateneo para dar un enfoque integral a este track y bueno, como cierre, ¿no?, de esta temática. Para comenzar nuestra hoja de ruta vamos a hablar primero de una introducción al tema, luego vamos a evaluar la situación actual de las herramientas de inteligencia artificial que están implementadas, luego vamos a hablar sobre las barreras y facilitadores en la implementación de estas herramientas y por último vamos a hacer una conclusión. Entonces, arrancando por la introducción, si bien los dos Ateneos previos se habló sobre la clasificación de inteligencia artificial y de todos los tipos de herramientas que involucran a la inteligencia artificial en el campo de la salud, podemos ver a grandes rasgos, ¿no?, las distintas herramientas que hay disponibles hoy en día que pueden involucrar a lo que es Machine Learning y Deep Learning, que forman parte de lo que es inteligencia artificial. Dentro de ellas podemos nombrar las que están más en auge, que más que nada es Machine Learning, las redes neuronales, visión computacional, procesamiento del lenguaje natural. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todas estas herramientas y uno lee las publicaciones y uno ve el desempeño que tienen y las métricas, la verdad que uno queda bastante asombrado, ¿no?, sobre estos resultados. Pero, sin embargo, uno se suele hacer preguntas, o por lo menos son las preguntas que me hice para encarar este Ateneo, y una de ellas es si estas herramientas están implementadas en la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo pasamos de estas herramientas desarrolladas y validadas en un ambiente controlado al mundo real y cómo es el desempeño, ¿no? ¿Qué outcomes también clínicos o qué efecto en realidad clínicos tienen? Así que bueno, motiva un poco todos estos interrogantes para comenzar este Ateneo. Y cuando queremos empezar a responder estas preguntas sobre, bueno, cuántas de estas herramientas están realmente implementadas y cómo les va a estos algoritmos, nos encontramos con un desequilibrio. Vemos que si uno hace una búsqueda rápida en cualquier sitio, digamos, de publicaciones científicas, nos encontramos que hay una gran cantidad de publicaciones sobre desarrollo de estos algoritmos en el ámbito de la salud, sobre challenge, donde estos algoritmos participan, con también pruebas de conceptos. Entonces, la verdad que vemos que hay una cantidad enorme. Para darles un ejemplo, en el último año, si hacen una búsqueda actual de este año, hay alrededor de 60.000 publicaciones con sus métricas y sus reportes y hasta con premios académicos. Pero cuando vamos a buscar sobre publicaciones relacionadas a la implementación clínica de estas herramientas, nos encontramos con algo muy dispar, donde hay muy pocas publicaciones y esto traduce en que la implementación de estas herramientas realmente se encuentra, digamos, en un porcentaje mucho menor en relación a todo lo que se desarrolla. Y esto la verdad que motiva nuevos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué pasa con la implementación de estas herramientas en la práctica clínica? ¿Cómo es que existe este gap, ¿no? Hay mucho desarrollado y validado, pero poco implementado. Entonces hace que uno se pregunte si es lo mismo implementar herramientas de inteligencia artificial que otros tipos de herramientas IT y si presentan los mismos desafíos. Es decir, si estas herramientas, ¿no?, involucra aspectos que la hacen única y que dificultan un poco más la implementación, involucrando nuevos desafíos o desafíos distintos.
Así que por eso quiero que comencemos con este primer paper, que es una revisión sistemática. El objetivo por el cual elegí en realidad este paper es para tener este estado de situación actual, mostrarles a través de un paper cuántas implementaciones en la práctica real hay de estas herramientas y cómo son sus resultados, para tener un panorama inicial y ver si realmente esto que hablamos al principio en la introducción de que hay muchas publicaciones de desarrollo y poco de implementación, vemos si esto lo puede fundamentar, ¿no? Así que esta revisión sistemática, que se llama El rol de las aplicaciones de inteligencia artificial en la práctica clínica real, fue publicado en el año 2020 por medio de esta revista, y el origen de este paper viene de Asia, es de Singapur. El objetivo de esta revisión, por supuesto, fue revisar de forma sistemática todas las aplicaciones de IA que se han implementado en la práctica clínica de la vida real, y se enfocó también en outcomes de evaluación, ¿no? Si bien no todos los papers específicamente hablan de una evaluación post-implementación, algunos solo describen la implementación, también esta revisión se encargó como de categorizar estas publicaciones en base a estos outcomes, que uno de ellos es la performance, es decir, el desempeño del algoritmo, ver cómo se desempeña en el ámbito real para ver si tiene diferencias con esas pruebas de conceptos que se hacen en un ambiente controlado, ver si hay estudios que evalúen la costo-efectividad de estas herramientas en el ámbito, ¿no?, de la práctica clínica. Y después dos categorías, una de outcomes relacionados a los profesionales, es decir, qué efecto tienen estas herramientas como Decision Support, si realmente se pueden integrar al workflow clínico de los profesionales y mejorarlo, y también cuál es la aceptabilidad y las percepciones de estos profesionales en relación a las herramientas implementadas. Y por otro lado, en relación a los pacientes, los outcomes clínicos que se pudieron, categorizar serían mortalidad, estadia hospitalaria, también aceptabilidad y percepciones, pero va a depender mucho más del objetivo de la herramienta o, cuál es el outcome de la herramienta en sí, más que una categoría general, ¿no? Así que bueno, revisaron, evaluaron bajo estas categorías. La búsqueda de estas publicaciones se hizo en los siguientes sitios, donde son reconocidos en un periodo de los últimos 10 años, del 2010 al 2020. Los criterios de inclusión fueron que describan la implementación de una aplicación con pacientes o profesionales y que por supuesto involucre un entorno clínico de la vida real, no un ambiente simulado. Como exclusión fue todas aquellas publicaciones que solo hablen de desarrollo y validación sin implementación, y también se excluyó aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que hayan brindado automatización o que no se hayan centrado en tareas no clínicas. En relación a, de la parte de métodos, como dijimos previamente, pero usaron para hacer esta revisión todo el método Prisma, y en base a eso pudieron sacar estos resultados, ¿no? Primero hicieron la identificación, luego hicieron el screening de todas esas publicaciones, agregaron nuevas publicaciones de otros sitios, como por ejemplo de las páginas de los ensayos clínicos de Estados Unidos y de otros journals que no tengan indexado en ninguno de los otros sitios que están puestos en la parte de identificación. Con un total, de artículos incluidos de 51, y acá ya podemos ver que el número es bastante pequeño para lo que uno puede comparar en relación a la cantidad de artículos que hay de desarrollos de algoritmos publicados o de las distintas herramientas, ¿no? Entonces es un primer panorama para ver, de esta cantidad, solamente 51 pueden cumplir los criterios de que realmente se implementaron en la práctica real. Con respecto en relación a los años de publicación, de los últimos 10 años es un despegue muy grande desde el 2017 en adelante. En relación a el origen de estas publicaciones, en dónde se hicieron estas implementaciones, la mayoría de las publicaciones se realizaron en Estados Unidos y Canadá,
luego siguió Europa, luego toda la parte de Asia, China, Japón, luego India, un solo lugar de África y Australia. No está representado Latinoamérica en esta revisión sistemática, no hay publicaciones hasta el momento, hasta esa fecha por supuesto, que puedan involucrar, ¿no?, la implementación en la práctica real. Pero bueno, esto es para ver de todas estas publicaciones de dónde vienen o a qué población estarían representando, porque hay muchos, digamos, desafíos que involucran a cada país en particular con sus políticas y regulaciones. Con respecto a las herramientas que se utilizaron, o sea, que describen estos artículos, un 50% corresponden a Machine Learning, más que nada redes neuronales y visión computacional, y en relación a la función que cumplen, la gran mayoría cumplía, digamos, estas 4 categorías: ser de screening o triage, dar un soporte al diagnóstico, hacer un análisis de riesgo o tener, digamos, algún efecto a nivel del tratamiento del paciente. En relación al tipo de estudios que involucró a estos 51 artículos, la gran mayoría fueron ensayos clínicos controlados randomizados, luego se siguió por estudios observacionales, experimentales, tipo antes y después, y en menor proporción estudios más cualitativos de encuestas y entrevistas. Y en relación a estos outcomes de evaluación, vamos a ver como resultados un poco más específicos. En relación al desempeño de estas herramientas, en total 26 artículos de los 51 evaluaron el desempeño del algoritmo en la práctica real y lo compararon con las métricas de la prueba de concepto. Prácticamente en un 90% las métricas eran aceptables, comparables al mismo nivel que las pruebas de conceptos, y muy pocos pudieron superar ese rendimiento. Sí, lo que se marcó es que hubo 2 artículos principalmente en donde vieron que el desempeño de estas herramientas fue inferior a las métricas que les dio en este ambiente controlado, ¿no? Por otro lado, los estudios que evaluaron costo-efectividad solamente fue uno, digamos, que evaluó el impacto económico, que tuvo resultados positivos en la reducción de los costos en sepsis en un periodo de tiempo determinado, más que nada en relación al uso de antibióticos, y lo mismo de costos debido a reducción de infecciones respiratorias, ¿no? Este artículo en particular, que prácticamente era un análisis del riesgo de sepsis que se presentaban en los pacientes de guardia, tenía otras limitaciones el estudio, por lo que, bueno, ellos pudieron demostrar una reducción de costos, pero bueno, habría que hacer un análisis más profundo en esas limitaciones, principalmente el tamaño muestral por el estudio que utilizaron. Luego, en relación a los outcomes de los profesionales, los podemos separar en los que tuvieron un objetivo de ser Decision Support. En total fueron 18, donde 16 muestran como resultados que podrían mejorar la capacidad de toma de decisiones clínicas, pero no lo pudieron demostrar fehacientemente. Y 2 realmente sí publicaron sus resultados nulos, es decir, que no pudieron demostrar que tenga efecto como un decision support clínico de los profesionales. En relación al workflow, solamente 7 estudios evaluaron si estas herramientas se pudieron integrar al flujo clínico de los trabajadores, de los cuales 6 de estos estudios reportaron que mejoraron el flujo clínico y uno solo tuvo un efecto negativo, donde aumentó el tiempo de las tareas de los profesionales y fracasó completamente la implementación en eso. O sea, es la importancia, ¿no?, que tiene que se puedan integrar al flujo clínico. Luego, en relación a la aceptabilidad y percepciones, solamente 7 estudios lo evaluaron con resultados positivos y 2 con resultados completamente negativos, donde rechazan fuertemente a la herramienta y no recomiendan para nada su uso. En relación a los outcomes clínicos, pero de pacientes, de los 51 estudios, solamente 11 evaluaron esto y la mayoría de los resultados fueron inconsistentes.
pero básicamente se evaluó estadía hospitalaria, mortalidad y readmisión. Este estudio de sepsis de costo-efectividad evaluó este outcome en estadía hospitalaria, donde pudo reducir la estadía de estos pacientes de 13 a 10 días. En relación a la mortalidad y readmisión, no hubo resultados congruentes, por así decirlo, y sí algunas fallas metodológicas que en realidad tuvieron casi todos los estudios, ¿no? Como un N muy bajo, un poder del estudio no adecuado y a lo mejor la metodología no adecuada para evaluar el objetivo que se habían propuesto. Entonces nos encontramos con 51 estudios en total, que si tenemos que elaborar como las conclusiones de este paper, la verdad que son pocas las publicaciones sobre la implementación clínica. Entiendo, ¿no?, que las publicaciones científicas es la divulgación científica de esta implementación. Puede que estén implementadas estas herramientas, pero nadie las evalúa, lo publica, por lo cual no contribuye, ¿no?, a la comunidad científica esa actitud. Y podemos ver que realmente sí hay una brecha o hay un gap, o sea, hay una alta eficiencia en investigaciones académicas con múltiples publicaciones que muestran que tienen un gran rendimiento estas herramientas y que tienen un potencial enorme en el campo de la salud, pero vemos que también la implementación de estas herramientas es muy complejo, y esto se transmite en lo que estamos viendo ahora, ¿no? La baja cantidad de implementaciones, las pocas publicaciones, y hace que esta balanza se desbalancee completamente. Y si uno tiene que analizar, bueno, ¿por qué sucede esto o qué deberíamos tomar en cuenta, digamos, como barreras para la implementación? Y uno puede, yo acá, digamos, organicé como básicamente en estos conceptos, decir, bueno, esto puede ser dependiente de la herramienta, sí, que la herramienta no tenga un buen desempeño, va a fallar en la implementación clínica, pero no va a tener ningún efecto, que no se puede integrar a los sistemas de información en salud, no puede acceder a los datos, a las imágenes o en realidad a lo que necesite en sí, que no pueda integrarse al flujo clínico de los profesionales, que esto también dependa mucho de la percepción del usuario. Acá sí hay algo que lo hace muy particular, las percepciones en realidad de los usuarios sobre inteligencia artificial es muy distinta sobre otros tipos de herramientas IT. El concepto de black box y el no poder comprender cómo es que estos algoritmos pueden procesar y emitir un resultado hace que las percepciones de los profesionales de salud sean negativas o tengan rechazo. Y esto, si uno le suma todo el componente ético y regulatorio, tanto de la organización o la institución como ya, digamos, a nivel de políticas más regionales, nacionales o internacionales, donde todavía estas políticas no están claras o establecidas o estandarizadas, entonces hacen que todas estas barreras dificulten un poco la implementación clínica y hace que sea distintivo o muy particular de otras herramientas de IT. O no, eso es para hacer un debate igual, ¿no? Que invitamos al que quiera sumarse o que lo haga, digamos, intraequipo. Entonces, cuando vemos estas barreras, decimos, bueno, hay muchos desafíos, no los estamos planteando por primera vez acá, esto ya se planteó en el 2018, en este artículo que es muy famoso, donde también pude identificar las barreras que van a influenciar más que nada la implementación, que es la que muestro acá prácticamente y las que nombré previamente con el análisis del paper, ¿no? Y esto que ya se viene hablando hace 3-4 años de estos desafíos, motiva también a que uno se pregunte, bueno, ¿qué pasó en estos 4 años? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con estas barreras? ¿Cómo empezamos a sortear estos obstáculos? Y por este motivo decidí elegir este segundo paper que habla sobre barreras y facilitadores en la implementación, digamos, de estas herramientas de inteligencia artificial en el campo de la salud. Esto se publicó el año pasado. Este artículo es de origen alemán y lo que va a hacer no es solo evaluar algunas barreras, sino ver también cómo
las distintas empresas o instituciones que implementaron estas herramientas pudieron sortear algunos de estos problemas. Entonces, de esta manera contribuyen científicamente con la experiencia de otras implementaciones, ver cómo pudieron resolver esto para poder efectuar, ¿no?, la implementación en sí. Por ende, el objetivo de este artículo fue identificar sistemáticamente los factores de éxito que facilitan significativamente la implementación de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Hicieron una revisión sistemática prácticamente, específicamente en investigaciones académicas, pero como no todo se publica de forma académica, también investigaron sobre algunos casos implementados en el mundo real, pero que no tengan una publicación o una evaluación formal. ¿Cómo hicieron esta búsqueda de artículos que hablen de este tipo de implementaciones? Se basaron mucho en un panel de la Organización Mundial de la Salud, específicamente habló sobre Big Data y los desafíos, y pudieron categorizar estos 3 factores de éxito, uno asociado a la tecnología, que motivó este factor de éxito, el poder sortear estos problemas, ¿no? La falta de integración, la privacidad y seguridad, la información, y el compartir información, perdón. Luego, las políticas en base al problema de la promoción de estándares o la capacidad de construir, que eso ya habla de algo organizacional también. Y luego el impacto clínico y económico, basándose en los nuevos métodos analíticos y las distintas estrategias que pueden aplicarse. Los criterios de búsqueda para estas investigaciones académicas fueron los siguientes sitios que mostramos acá. Durante el periodo del 2015 a mayo del 2020, acá están los criterios de inclusión y exclusión, donde realmente tenían que hacer la descripción de una aplicación concreta en el mundo real y que tenga la evaluación de los resultados de esta herramienta, y como exclusión aquellos que no puedan brindar los detalles sobre la implementación o que no contengan una descripción de la herramienta de inteligencia artificial en sí. En relación a los casos del mundo real, o sea, todas aquellas implementaciones que no tuvieron una publicación científica, hicieron una búsqueda por medio de una búsqueda avanzada en Google, y el periodo fue del 2019 al 2020 con estos criterios de inclusión y exclusión, donde que figure la identificación clara de una herramienta de inteligencia artificial con datos del proveedor, institución donde fue implementada, y excluyeron que toda esta información pueda venir, digamos, o tenga otro origen, como por ejemplo de tweets o de blogs, ¿no? En relación a los resultados, también hicieron en esta revisión una metodología más prisma, según los criterios que mostré previamente, o sea, identificaron artículos académicos como casos del mundo real, hicieron su fase de screening, luego eligieron los artículos para, digamos, analizarlos en profundidad y terminaron incluyendo esta cantidad de artículos en sí. Y en base a estos artículos, ¿no?, académicos y los casos del mundo real, confirmaron las, digamos, barreras que ya venimos nombrando hace bastante, y evaluaron cuáles fueron los factores de éxito que usó en cada implementación para sortear las barreras. Las barreras fueron prácticamente las mismas, hacen mucho hincapié en acceso a los datos y a las imágenes, particularmente la integración de estas imágenes y la ausencia de entidades regulatorias, ¿no? En relación a los resultados facilitadores, voy a explicar un poco esta diapositiva. La categoría de éxito que habíamos nombrado previamente, tecnología, está explicada como implementación tecnológica. El desafío que implica esa implementación tecnológica fue el acceso a los datos y almacenamiento, y que esto esté alineado también con la privacidad de los datos. Y los facilitadores que ellos pudieron encontrar fueron 2 estrategias. Una que la creación de infraestructura para este acceso a los datos, y el otro fue la estrategia Privacy by Design. Los ejemplos de implementación que usaron estos facilitadores fueron los siguientes. Primero, esta compañía farmacéutica
donde en realidad creó un canal de comunicación que estaba impulsado por inteligencia artificial, pero se basó en el chat de Facebook, y era un chatbot específicamente sobre asuntos urgentes en inmunooncología que realizaba, digamos, el chatbot con el profesional médico, y que esto no estaba vinculado, digamos, a los datos de la historia clínica electrónica. Entonces, como tenían muchos problemas para poder acceder o integrarse a una historia clínica electrónica para poder tener esta comunicación conversacional y entrenar algoritmos en base a lo que los médicos iban comentando, decidieron hacer una herramienta independiente de la historia clínica. O sea, sortearon este acceso de los datos utilizando otras plataformas que sí les permitían, en base a las regulaciones de privacidad, usar los datos correspondientes. Y por otro lado, en el Privacy by Design tenemos el seguro de salud de Rumania, donde este concepto se refiere más que nada a tratar de integrar estos conceptos de privacidad en la fase de diseño ya del algoritmo, ¿no? No esperar a tener un algoritmo desarrollado para después encontrarse con el problema de que no pueden acceder a los datos y que no cumplen con los criterios, ¿no?, de privacidad de las regulaciones locales. Entonces, bueno, lo que hicieron acá es una aplicación específica para este proyecto en la nube, que era completamente compatible con las regulaciones de protecciones de datos europeos y que tenía un alto nivel, digamos, de seguridad para la protección de datos, y permitía que los puedan usar para este proyecto y otros que estén aprobados, ¿no? Así que bueno, esto fue en realidad los facilitadores que pudieron encontrar estos investigadores en relación a la implementación tecnológica. Luego, en relación a las políticas, los desafíos que implica esto es que hay diferentes políticas y estándares internacionales y que hay una ausencia como de una guía práctica para esto, ¿no? Los facilitadores en este caso fueron tener un enfoque sin permisos o principios de precaución y tratar de hacer una definición más precisa de responsabilidad o culpabilidad, ¿no? En relación a lo que se refiere a este enfoque sin permisos, es decir que el poder implementar algo de innovación le da el permiso para luego, cuando haya problemas, resolverlo posteriormente. En cambio, los principios de precaución se analiza previamente los posibles riesgos y ahí se frena antes del desarrollo o creación de este algoritmo. Estos enfoques que están permitidos, el sin permisos, que más que nada, como dije previamente, para innovar, bueno, es lo que utilizó Philips, Salesforce y otros centros médicos universitarios con la creación, ¿no?, de esta plataforma que contenía datos, distintos tipos de datos clínicos, imágenes que eran aportados tanto por médicos como pacientes, digamos, con la protección de estos datos y con el consentimiento de estos profesionales, ¿no? Y por otro lado, la definición de culpabilidad y responsabilidad. En realidad, al no haber políticas que regulen esto de, bueno, quién es responsable o quién se hace responsable si falla esta herramienta de inteligencia artificial o si realmente tiene una consecuencia grave para un paciente, dado, digamos, esta barrera, tomaron como ejemplo facilitador lo que hicieron los autores de cirugía robótica automática basada en inteligencia artificial, que lo que hicieron fue definir exactamente todas las tareas bien concretas que realizaba esta herramienta y el proceso que llevaba. Y en cada proceso definieron responsabilidades para los creadores, digamos, de este algoritmo, responsabilidades para los stakeholders y los profesionales que usaban esta herramienta. Entonces, de esta manera pudieron como puentear estas faltas de políticas, atribuyendo responsabilidades en cada uno de los procesos que involucraba el uso de la herramienta en sí. Y por último tenemos el impacto clínico y económico, que el desafío acá es que hay una baja cantidad de evaluaciones de, digamos, post-implementación y del efecto y los distintos outcomes clínicos que podrían tener estas herramientas,
y que tampoco hay mediciones aplicables como de forma internacional para que uno pueda comparar con los resultados de otras herramientas en sí. Como facilitador, lo que hicieron, digamos, muchas implementaciones que evaluaron esto fue utilizar análisis de costo-efectividad y costo-beneficio y basarse también en los criterios Cheers y Prisma, principalmente los Cheers que evalúa el punto económico, que no se suele evaluar, básicamente. Estos criterios evalúan la parte económica en el ámbito de la salud y su impacto en estos estudios, ¿no? Entonces, en base a estos criterios se puede estandarizar un poco más la evaluación, digamos, de costos. Y acá como ejemplo ellos pusieron que esta empresa, bueno, utilizó más que nada análisis de costo-efectividad para poder evaluar ese impacto. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que sí, que hay barreras que están claramente identificadas y que estos factores de éxito son una herramienta para guiar la implementación de otras herramientas, ¿no? Pero que tienen muchas limitaciones. Y la gran mayoría son estas limitaciones dependen de cómo pudieron resolver o sortear estos problemas en sí. Pero bueno, es importante que haya este tipo de publicaciones para que ayuden, ¿no? Para el resto de las otras instituciones o empresas que quieran implementar. Y bueno, llegando al final de este Ateneo, yo quiero que se lleven este concepto, ¿no? Que la complejidad de la atención médica, agravada por la naturaleza dependiente del usuario y del contexto que involucra las aplicaciones de inteligencia artificial y los sistemas de información, determina que la implementación de estas herramientas sean realmente un desafío. Pero otros conceptos que quiero que se lleven, además del desafío de esta implementación, es que estas barreras que ya están bien definidas hace 4 años aproximadamente, más la falta de evaluación post-implementación y la falta de estos análisis de cada empresa o lugar que implementa estas herramientas, contribuye mucho más a esta gran brecha o gap entre lo que hay publicado del desarrollo a nivel académico contra lo que realmente se puede implementar, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este Ateneo. Si tienen alguna pregunta me pueden contactar por las siguientes redes y comentarles que el jueves que viene está el Ateneo número 597 de capacitación en informática, donde Carolina Vargas va a hablar sobre la capacitación de profesionales en el uso de la historia clínica. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene.